¿Qué tal, mis seguidores de TikTok? Aquí Siddhartha Entertainment Crack, su crack para el entretenimiento. Muchas gracias por seguirme, por darme likes a mis videos. No olviden además compartirlos para que pues, otras gentes descubran este TikTokero y su canal. Así que bueno, una vez que hemos hecho la promoción propia del canal, vamos a lo siguiente. Y es hablarles de The Ballad of Songbirds and Snakes, que se traduciría al español como la balada de pájaros cantantes o ruiseñores y serpientes, basada en las novelas de Susan Collins, las cuales conforman la saga Los Juegos del Hambre. Esta película está basada y está adaptando este mencionado libro. Bueno, pues el mismo director de toda la saga de los Juegos del Hambre es quien es responsable de la dirección de esta película. Protagonizada por Tom Blythe como un joven Snow y Rachel Zegler, que vamos a omitir la controversia y nos vamos solamente a enfocar en ella en esta película. Entonces, Rachel Zegler coprotagoniza esta historia y es la segunda figura central de esta historia. ¿De qué se trata? Bueno, es sencillo de explicarlo, la verdad. Ya la vi y es, por decirlo de la manera más sencilla posible, es así. Es la historia de los orígenes de los Juegos del Hambre, como los conocemos. Aunque ya lo explica la película, ya existían los Juegos del Hambre. Bueno, existía ya una versión preliminar de los Juegos del Hambre que ya estaba en marcha, pero es Snow, en su juventud, el que lo crea. No sé si eso fue spoilero o no. Y sucede que nos va a contar la juventud de Snow mucho antes del villano que conocemos que acabó siendo interpretado por Donald Sutherland, un histrión reconocidísimo y aclamadísimo. Y bueno, entonces esta historia cuenta los orígenes de cómo fueron creados los Juegos del Hambre como los conocemos ya en la saga con Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence. Y es que fíjense, por cierto, de Katniss, hay una mención de Katniss solo como referencia en la película, en la historia. Pero no hay vislumbramiento del personaje, ni nada por el estilo sobre Katniss Everdeen, salvo la palabra en sí. Pero una referencia, un guiñito de algún modo, ¿eh? Bueno, pues sí, esta es la historia práctica y básicamente sobre la juventud de Snow y cuando conoce a una dama en cuestión. Y oigan, estoy evitando no spoileárselos mucho y así pues más bien intrigarlos, cautivarlos y hypearlos, como se dice, para que sí la vean. Les voy a decir por qué sí, contrario a la corriente de muchos que dijeron, no, todas estas cosas que nos cuentan no tienen caso, no tienen sentido, no tienen significado, no importaba verla. Sí, es cierto que no es tan necesaria, decirlo de entrada, no es precisamente necesario verla para comprender los Juegos del Hambre y la saga. Pero si eres muy clavado del mundo creado por Susan Collins, de los Juegos del Hambre, estás muy clavado, eres muy fan, pues a lo mejor sí te interesa ver cómo materializan y realizan la historia precuela, como se acostumbra hoy en día llamar a una historia, que van a ir siendo todos los acontecimientos precedentes que originan, o sea, vaya el génesis de todo ese mundo que vemos en las posteriores. Así se entiende. Entonces, todo esto es el génesis de esos Juegos del Hambre que conocemos ya con Katniss en ese mundo. Pero además es una historia de amor entre Snow y el personaje de Rachel Zegler, la cual juega un rol bastante crucial
en esta película, en esta historia. Um, ok, además están junto a ellos un buen elenco que los respalda, entre ellos Peter Dinklage, que es un actor muy bueno hoy en día, un gran actorazo. Ya sabemos, Juego de Tronos y otras tantas películas. Es muy buen actor y aquí no les quiero revelar mucho, pero tiene un rol bastante tremendo. Y por otro lado tenemos a Viola Davis, una actriz muy consabida. Sabemos que, pues vaya, es una actriz de mucho renombre, una actriz muy importante, una actriz muy poderosa, y aquí está haciendo un rol bastante interesante como información, hay que decirlo. Bueno, ahora entonces vamos a ver cómo nos va sobre el respecto. Miren, yo creo que sí, no era tan necesario, pero se comprende y se sabe bien que que el estudio que es dueño de una franquicia cinematográfica, como los Juegos del Hambre, lógicamente va a tratar de aprovechar y de lucrar estas sagas hasta más no poder. Vaya, veas el caso de Star Wars, de Harry Potter, que va a ser un remake totalmente de la saga, ahora a manera de una serie de streaming. Star Wars, que se sigue expandiendo, sigue ahí encontrándole maneras de que seguir existiendo ante los fans. Solo por mencionar algunas. Entonces, bueno, lógico que los estudios que producen la saga de los Juegos del Hambre, después de un tiempo que lo habían dejado en paz, que ya pues la habían dejado en paz tranquila esta saga, pues cambiaron de opinión y dijeron, ¿por qué nosotros nos vamos a quedar cruzados teniendo una saga como los Juegos del Hambre? ¿Por qué no buscar alguna historia que todavía podamos lograr para cautivar a la gente? Y pues, vaya, Star Wars es el precedente de éxitos en cuanto a contar una historia que va hacia atrás, como lo hizo para contarnos la historia de Darth Vader, del Emperador, de los Stormtroopers, de los Jedi. Y dijeron ellos, nosotros también tenemos un villano, ¿por qué no contar la historia de nuestro villano, de nuestro mundo, que es Snow? Y así es, que pasa que es un poco difícil de pronunciar. Es Cornelius, algo así, el primer nombre del personaje en este caso. Pero además, como tal vez Susan Collins tal vez se inspiró un poco en Star Wars, porque al igual que Anakin es un personaje que empezó benevolente, noble, con buenas intenciones, con muchos anhelos, propósitos y sueños, y todos como que, pues, quién sabe, los tendrán que ver. Así que bueno, ahora sí, en general veamos. Yo digo que yo le doy muy buen vista a la producción, está muy bien hecha, diseño de producción, fotografía, actuaciones, música. Rachel Zegler cumple muy bien aquí su rol, de hacer el rol. Y créanme, el título de Pájaros Cantantes, o mejor dicho, Ruiseñores, lo van a entender en la película Serpientes. Así que bueno, véanla, está muy buena, sí, bastante buena para explicarnos los orígenes, el génesis de aquellos Juegos del Hambre. Así que yo le doy, creo que la voy a tener que colocar en un 80, por la cuestión de que, bueno, sí, todo esto está interesante para saber más sobre los orígenes de ese mundo y tal vez no ver tan absolutamente malo a Snow, a Cornelius Snow, pero para algunos, como decir, necesito saberlo, no. Solo si eres muy fan de los Juegos del Hambre, solamente, o dices, bueno, sí quiero saber más. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó a semejante creación tan abominable como los Juegos del Hambre? Así que ahí lo tienen, yo le doy un 80. Cumple bastante bien.